Pues, ¿cuáles son esos objetos de estudio de la antropología de la alimentación? En otras palabras, ¿qué es lo que estudia la antropología de la alimentación? La antropología me parece, más allá de hablar de cómo son las cosas, creo que tiene que hablar y explorar los procesos, es decir, cómo es que las cosas llegan a ser lo que son. Y en materia de alimentación, evidentemente, pues que me parece que el problema es mucho más complejo que solamente lo que comemos per se. Sin decir que no sea un tema interesante, digo, lo que comemos per se es, por decirlo de alguna manera, una especie de punta del iceberg de una serie de problemas muy complejos que se dan a nivel de la historia, a nivel de la sociedad, a nivel de la cultura en general, y que en diversos planos y en diversos momentos de las etapas que implican la alimentación, desde la concepción del alimento hasta su consumo y su excreción, pues suceden muchas cosas, ¿no? Hay una diferencia entre la pérdida de alimentos y otra entre el desperdicio de alimentos. ¿Tú nos puedes contar cuál es esa diferencia y cómo se categoriza entonces o cómo reconocemos que hay un desperdicio de alimentos? Ujú. Generalmente se dice desperdicio de alimentos, pero en realidad vale la pena por lo menos tener en consideración que hay esta distinción entre pérdida y desperdicio. Pérdida es todo lo que se desecha, se echa a perder o no se aprovecha desde la cosecha hasta antes de la venta minorista. Mientras que el desperdicio es lo que se desecha, se echa a perder desde la venta al minorista hasta el consumo en los hogares. ¿Qué estudia la antropología feminista y cómo aborda entonces el tema de las cocinas aquí específicamente en Oaxaca, ¿No? México? Entonces, la antropología feminista, pues es una antropología que ya tiene pues muchísimos años desarrollándose tanto en México como en otras partes de América Latina. Obviamente lo que tratan es de subsanar una deuda histórica al interior de la antropología que históricamente había sido hecha con rasgos androcéntricos y obviamente con perspectivas y visiones sexistas y patriarcales, ¿no? En donde las mujeres en los estudios de la antropología pues aparecían siempre como actoras sociales de segunda clase, ¿no? Digamos, o periféricas o marginales, ¿no? La antropología feminista pues justamente se va a proponer darle un tratamiento específico a las condiciones y a las situaciones particulares que viven las mujeres en diferentes sociedades y a desarrollar todo un aparato conceptual pues para entender mejor y hacer inteligible las condiciones de desigualdad, discriminación, injusticias, violencias, marginaciones, exclusiones, pues que las mujeres viven en pues prácticamente todas las sociedades del mundo, ¿no? Independientemente. Y vamos a comenzar con la primera pregunta que sería sobre este concepto tan importante para la alimentación, pero también para la vida misma, que ustedes denominan crianza mutua. Bueno, ha sido muy importante esta autorreflexión un poco mirándonos desde Latinoamérica, ¿no? Así como muchas teorías académicas que nos convoca a través de esa raíz, como que es muy homogenizante, ¿no? En el término del pensamiento, o muchas veces nos convoca, como decir, a un blanqueamiento de los conocimientos. Entonces, nuestra gran pregunta con las comunidades, con la sociedad, en este caso, la mayor parte de la colección son de las comunidades indígenas y es donde nosotros trabajamos un poco en los términos lingüísticos estructurales, ¿no? Tampoco queríamos que solo se traduzcan los términos conocidos en términos, yo diría, estructurales académicas, como por ejemplo este término que es muy predominante, ¿no? El hombre domestica los animales y las plantas. Esta terminología viene del latín y muchos casos así siempre se las toma como la fuente de latín o griego. Todas estas terminologías que vienen del latín
o griego son acuñadas en el pensamiento anglosajón europeo concentrado. Bueno, Andrés, ahora yo quisiera preguntarte ya específicamente por la Red Latinoamericana de Food Design. Y tú me comentabas previamente a esta entrevista que había como una diferenciación entre el inglés y el español, es decir, encontramos que se llama Food Design en inglés, pero en español ustedes han hecho una diferenciación que es hablar de diseño y alimentación. Y el propósito de la red nació con la intención original del nombre, cuando Beatriz Galán fue la primera que se opuso a que habláramos de food design porque era un anglicismo en un contexto latinoamericano que hacía resistencia y que hacía reexistencias de muchas cosas. Tramitamos porque no encontrábamos una traducción al español de la palabra food, porque no era alimento y no es comida, no era comida y alimentos, y las conjunciones del guión food design o del espacio food design no eran ni el diseño de los alimentos, ni el diseño para los alimentos, ni la estetización de los alimentos. Nos hace que la gente piense que eso es food design como único campo. Eso no está ajeno a lo que entendemos es el mundo de la relación con los alimentos.